Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Los Alemanes de Sergio del Molino, Premio Alfaguara de Novela 2024. Estamos muy contentas de tenerlo aquí. Eres bienvenido siempre a México, a Guadalajara, gracias a la FIL y gracias a las lectoras que nos acompañan hoy en esta presentación. Les quiero avisar que terminando este evento va a haber una firma de libros con el autor, con Sergio, en el stand de Penguin, en la avenida Cuentistas. Por si nos quieren acompañar, estaremos ahí a partir de las 7:30. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Los Alemanes de Sergio del Molino. Esta charla se llama Los lectores presentan y pues tal cual somos dos lectoras que vamos a hablar del libro Los Alemanes. Y yo soy Teresa Mora, ella es Carolina Bravo, pero antes de presentarnos bien, quisiera presentarles un poquito a Sergio. Sergio es un escritor y ensayista ganador del Premio Alfaguara 2024 con su novela Los Alemanes, y sus obras incluyen los ensayos La España vacía y Contra la España vacía. Ha publicado también novelas como Lo que a nadie le importa y La mirada de los peces, y es columnista en El País, además de colaborar en otros medios. Y su trabajo ha sido traducido a varios idiomas y publicado en más de 15 países. Le dejo la palabra a Carolina. Bueno, antes de que empecemos a platicar un poco más del libro, voy a tomarme un momento para poderles platicar lo que dice aquí la reseña del libro y después vamos a comentar al respecto. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, llegan a la península ibérica 2 barcos con 600 alemanes provenientes de Camerún. Se han entregado en la frontera guineana a las autoridades coloniales por ser España país neutral. Se instalan, entre otros lugares, en Zaragoza, donde forman una pequeña comunidad que jamás regresará a Alemania, aunque no podrán escapar al devenir de la historia cuando se produzca el auge y la caída del régimen nazi. Entre sus descendientes están Eva y Fede, quienes más de un siglo después se encuentran en el cementerio alemán de Zaragoza en el entierro de Gaby, su hermano mayor. Junto con su padre, ellos son los últimos supervivientes de los Schuster, una familia que llegó a tener un importante negocio de alimentación, hoy desaparecido. Y así es como Sergio nos invita a empezar este libro. Entonces empieza este libro en un entierro de un personaje que nosotros hasta ese momento conocemos como Gaby S. y que narran, porque además este libro está narrado en primera persona, entre 3 y 4 personajes que van desenredando una historia mucho más compleja de lo que pareciera al inicio, porque al inicio solamente tenemos esto como contexto, que hay un grupo de alemanes en Zaragoza, ellos están en un entierro y pareciera que hay 2 hermanos que están teniendo una conversación incómoda, o que pareciera que es una conversación incómoda, porque lo que sucede es que llegaron al entierro del hermano mayor. ¿Por qué falleció el hermano? No tenemos el menor contexto, porque estos hermanos pareciera que están muy incómodos entre sí al momento de presentarse a uno con el otro, porque la hermana no le dirige bien la palabra al hermano menor, o porque el hermano menor no le dirige bien la palabra al hermano mayor, no lo sabemos. O sea, hasta ese momento toda la información que tenemos es que hay 2 hermanos que no le están pasando bien y bueno, creo que todos podemos empatizar en que un entierro es un momento bastante tenso para poder empezar una conversación que pudiera ser compleja, y ahí es donde nos aterriza el autor de inicio. Entonces, a mí la primera pregunta que me gustaría platicar con Sergio es: ¿por qué empezar ahí? ¿Por qué empezar en un momento tan tenso como pudiera ser efectivamente un entierro? Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Y Tere, de verdad, muchas gracias por permíteme la cortesía primero de agradeceros la lectura, de agradeceros estar aquí. Es un formato de presentación que yo creo que nunca había hecho, lo de participar y enfrentarme. Estamos en fila, no estoy yo enfrente de vosotros, sino sentiría que hay una especie de ajusticiamiento del escritor de los lectores, pero vamos,
creo que va a ser muy cordial y muy interesante. Os agradezco mucho la lectura y los comentarios y que compartáis esta tarde conmigo y, por supuesto, a ustedes por asistir y compartir esta tarde también con nosotros. Me encanta que empecemos por el funeral, por el principio, ¿no? Hay varias razones por las cuales me quería empezar con un funeral. Primero, porque yo esta novela la imaginé en ese cementerio. O sea, a mí la novela se me ocurrió paseando por ese cementerio alemán. Si no conociera tan bien ese cementerio, que es un espacio que conozco muy bien, es un lugar rarísimo de mi ciudad, de Zaragoza, un cementerio alemán de hace más de un siglo, cuyas lápidas, cuyas historias, cuyo devenir, los personajes que están enterrados allí, mira, hablo ya de personajes y no de personajes que están enterrados en ese cementerio, conozco muy bien, los he estudiado, son muy familiares para mí, son parte de mi familia. Los cementerios alemanes son unos lugares muy peculiares donde se mezclan los vivos y los muertos constantemente. Son unos lugares muy importantes para las comunidades alemanas y eso siempre me ha fascinado, ¿no? Siempre le he dado vueltas a esa idea, ¿no? Si yo no conociera también ese cementerio no existirían los alemanes, ¿no? Entonces ese espacio para mí tenía que ocupar un lugar central en la novela. Y es difícil imaginar una escena en un cementerio que no sea un funeral. Es decir, o sea, igual puedes imaginar otra cosa, pues podemos ponernos escabrosos, todo lo que queramos, por qué razones hay para visitar un cementerio, pero la más obvia es un funeral, ¿no? Y a mí me gustan mucho las historias que empiezan con funerales, me gustan mucho porque plantean un comienzo, son como una entrada dramática dentro de la acción. Tú te enfrentas a un grupo humano del cual no sabes nada, como bien dices. O sea, me ha gustado mucho cuando he subrayado que no sabemos nada, que el lector se planta ahí en una escena sin saber nada, y tiene que averiguarlo. O sea, tiene que saber quién es quién está enfadado con quién quiere a quién, cuáles son las tensiones, cuáles son las relaciones de jerarquía, de distancia, de afecto que puede haber entre todos. Y ese juego detectivesco es un juego literario, es lo que hacemos en la literatura. Cuando nos plantamos en mitad de una historia, tenemos que saber quién es quién, pero es que en la vida es lo mismo. O sea, cuando nosotros caemos en un grupo nuevo de amigos, empezamos un trabajo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el primer día en un trabajo, tenemos que averiguar quién es quién y qué pasa, ¿no? Al principio sencillamente son una masa de gente que está ahí trabajando, pero nosotros tenemos que integrarnos dentro de ellas y tenemos que saber leer y saber cómo funciona ese grupo humano. Bueno, pues en un funeral eso es dramático y es fácil, porque la primera pregunta que tiene que hacerse el lector es ¿quién es el muerto? ¿Quién ha muerto? ¿No? Aquí que es una pregunta detectivesca, ¿no? De ¿quién es el muerto? Y eso permite que la extrañeza del lector actúe como una curiosidad y se meta dentro de la historia. Y eso a mí me interesaba mucho. No dar ninguna explicación al principio, no dar ningún contexto. El contexto se va desarrollando poco a poco. Conforme el lector va avanzando, va descubriendo quién es esa gente y por qué se odia, por qué se ama, por qué no es capaz de comunicarse, no es capaz de decirse las cosas. Bueno, poco a poco va a ir averiguando por qué, ¿no? Y eso es lo que le va a llevar a querer seguir leyendo la novela, o al menos es la idea que uno tiene como lector, ¿no? Y el funeral, ya te digo, es una cosa totalmente dramática, maravillosa, que pone a los personajes en una situación muy incómoda, muy difícil, que si no existiera ese funeral no tendrían. O sea, Eva y Fede no tendrían ningún motivo para encontrarse si su hermano mayor no hubiera muerto. Entonces el hermano mayor les fuerza a unirse y eso hace que la novela eche a andar. Es que creo que eso es parte, ¿no se escucha? Sí. Creo que eso es parte de la catarsis inicial de este libro, o sea, que es muy raro empezar un libro con una catarsis. Y este libro empieza con una catarsis, pero además permite, como dice Sergio, el ir desenvolviendo poco a poco la madeja y tú solito ir creyendo que ya desenredé un nudo, ahora sí ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando y resulta que no. Y entonces te regresas, ¿no? Entonces, entonces ese no era el camino para desenredar esa madeja y vuelvo a avanzar y otra vez no era eso. Pero no sé si estás familiarizado o no, pero para nosotros eso que platica de estar en un cementerio, como es para los alemanes, algo muy común, porque además avanzando la historia cuenta que efectivamente para ellos es como muy habitual y es parte de un ritual el que las familias vayan a los cementerios y limpien, pero para nosotros como mexicanos también es algo muy normal.
O sea, para nosotros también es habitual el ir a visitar a nuestros muertos a los cementerios, es habitual el estar platicando con las tumbas, es habitual el limpiar, el identificar, el saber quiénes son. Para nosotros, eso que están haciendo los alemanes aquí también es algo que nosotros hacemos en México de manera habitual. Entonces no era tanto eso, sino el hecho de que empezara en algo tan catártico como que se les murió alguien tan trascendental en la vida. Perdón. Yo quería comentar que me encanta el nombre de la actividad, Los Lectores Presentan, porque justo somos nada más que lectores y creo que es algo con lo que me he identificado toda mi vida. Creo que de todas las cosas que soy, lo que más me identifica es que soy lectora y por eso también creo que un gran autor siempre es un gran lector y me gustaría saber qué es lo que te gusta leer. Un régimen variado y muchas veces obligado, ¿no? Mezclo las lecturas profesionales con las lecturas de placer y a veces me cuesta distinguirlas, ¿no? Leo mucho ensayo, soy un lector de ensayo y cuando leo solo por placer, es verdad que me gusta mucho la tradición alemana como que está homenajeada en buena medida en este libro, ¿no? En este libro, en Los Alemanes, es también un guiño a hacer una pequeña novela alemana que remite a la literatura que me gusta, a la literatura que me apasiona, que tiene que ver no solo con la literatura alemana, sino también la austríaca, ¿no? Mi escritor favorito es Joseph Roth, que es un escritor austrohúngaro maravilloso, que murió alcoholizado en París en el año 39. Me gustan mucho su otro autor como Robert Musil. O sea, hay autores de principios del siglo XX, alemanes y austríacos, que leo muchísimo, ¿no? Les devoro, ¿no? Y sobre todo Joseph Roth, por ejemplo, que tiene una vertiente también periodística, polemista, un tipo, en fin, que escribía libros muy raros y que provocaban unas reacciones muy viscerales dentro de la gente, ¿no? Tienes razón en lo que dices, que un escritor es un gran lector, y eso es una rareza en el mundo de las artes. Fíjate, yo no conozco escritores que no sean grandes lectores, pero sí conozco músicos que no son grandes melómanos ni grandes oyentes de música. Conozco incluso grandes músicos que no saben leer música. Es decir, conozco pintores que no son especialmente aficionados a pasar el día en museos. Conozco un montón de artistas de otras disciplinas, incluso conozco a algún director de cine que no le gusta ir al cine. Y decir, o sea, conozco, y eso no hace que sean peores, quiero decir que tienen un talento innato maravilloso, pero de verdad que no conozco escritores a los que no les guste leer. Es decir, creo que va unido. La condición de lector y la condición de escritor van unidas, ¿no? Entonces, y a veces se nos mezcla, ¿no? Por eso te hablaba de mis lecturas alemanas para esta novela de alemanes, ¿no? Creo que las lecturas de un escritor se van permeando dentro de lo que lee. Tú, si quieres saber lo que lee un escritor, tienes que leer sus libros. Y entonces ahí van apareciendo guiños, van apareciendo citas, van apareciendo un montón de referencias que ves que es de lo que está hecho su mundo, ¿no? de lo que lee. Y eso es lo que leo por placer, pero es que yo luego tengo una maldición, y es que trabajo en un programa de radio cultural, que en realidad es Cultureta, que se llama La Cultureta, en donde leemos un montón para poder comentar libros. Comentamos libros todas las semanas, y entonces ahí tengo que leer un montón de cosas, de novedades editoriales, que tengo que estar más o menos al día, y a mí me cuesta encontrar un momento para leer simplemente por placer. Porque a veces cuando estoy leyendo cosas que no son necesariamente para los programas o para los encargos que puedo tener, son libros que estoy leyendo pensando en el libro que yo estoy escribiendo, ¿no? También, entonces ya me hago un programa de lecturas pensando en lo que estoy escribiendo. Con lo cual, esa sensación de me voy a sentar a leer un libro solo por perder el tiempo la tengo muy pocas veces. O sea, siempre estoy con el lápiz y siempre estoy pensando que esta lectura me va a llevar a otras cosas, ¿no? Y eso es una forma tristísima de leer, también te lo voy a decir, es una forma, yo, una de las cosas que echo de menos es tener esa
ese deslumbramiento y esa pasión del lector que sencillamente quiere tumbarse y disfrutar del libro y no pensar en nada más, ¿no? Y olvidarse a veces incluso de que está leyendo. Yo eso ya hace mucho que no lo tengo. O sea, para mí la lectura es un acto demasiado consciente. Lo disfruto muchísimo, ¿eh? Pero no tengo esa cosa de, bueno, qué maravilla, ¿no? Disfrutar de la lectura y ya está. No, forma parte siempre la lectura de otra cosa también, de algo que sé que en algún momento se va a acabar convirtiendo en otra cosa. Todo lo que leo va a acabar desembocando en otra cosa, ¿no? Y eso pues hace que sea uno un lector un poco difícil, un poco en ese sentido, pero vamos, pero sí, pero igual de pasional que siempre, vamos, somos lectores constantes. Y además entonces de ser un gran lector, ¿también es melómano y políglota? ¿O cómo funciona eso? Porque políglota, ¿no? Quiero decirles que para leer este libro hay que tener a la mano diccionario en alemán, diccionario en inglés, saberse algunas otras palabras que no son habituales en el español de México, pero que sí son habituales en el español de España, y que las intercala a diestra y siniestra, sí, a veces con traducción, a veces sin traducción. Están todas, en realidad, todas las incursiones del alemán están traducidas en el texto, aunque parezca que no. Es decir, una vez dicen una frase o dicen una expresión, eso aparece o en la frase anterior o en la frase siguiente lo repiten en castellano. O sea, es una cosa de cocina de edición, te lo cuento. Yo en mi primera versión incluí traducciones de todos los insertos que había en alemán en unas notitas al pie. Pero la editora, que se llama Como tú, Carolina Reollo, sugirió, no se sabe nunca si una editora sugiere o impone. Nunca sabes muy bien, estás ahí, nunca. Sí, claro. Entonces, sugirió que eso era un elemento que te sacaba de la lectura y con buen tino, tenía toda la razón, ¿no? Convertía, te sacaba del discurso, ¿no? Dice, claro, de repente ya no estás oyendo al personaje, de repente estás leyendo un libro y es un elemento que te interrumpe, ¿no? Entonces busqué la fórmula de que la traducción estuviera incorporada dentro del texto, porque otra opción era eliminar todo lo de alemán y ya está, ¿no? Pero me parecía que era importante porque un rasgo de estos personajes es que de vez en cuando, sobre todo cuando se enfadan, Claro, son alemanes y sueltan palabras en alemán. Y cuando quieren insultar a alguien, lo insultan en alemán. O sea, casi siempre. Cariños en alemán se dicen pocos. Se dicen claro. casi Se todo, dicen casi todo son insultos. Entonces, lo que tomé es la idea de que el personaje luego repite la misma idea o la misma frase o la parafrasea, no exactamente igual, una línea antes, una línea después o en el mismo párrafo alrededor está incluida. Es decir, lo que pasa es que a veces es verdad que no es obvio, parece que sigue el discurso, pero la siguiente frase que suele decir es la traducción del alemán, con lo cual está incorporado, ¿no? Lo que pasa es que a veces no siempre es fácil verlo a primera vista. Melómano, bueno, soy aficionado a la música, sí, soy muy oyente, la parte de la melomanía sí que la he transmitido ahí a estos personajes, y la parte del políglota no, ahí sí que me tuve que apoyar mucho en amigos alemanes que me dieron un buen asesoramiento para que estos alemanes pudieran sonar verdaderamente alemán, claro. Yo quisiera decir también que hay algo muy interesante al inicio del libro, que es un código QR, donde te manda una playlist y puedes escuchar las canciones que van mencionándose en el libro. Quisiera saber si esto fue tu idea. Sí, eso fue una idea mía. Yo me di cuenta cuando estábamos editando el libro a toda velocidad, porque el libro tenía una fecha de salida que no se podía modificar y había muy poco margen entre la entrega del premio y la edición. En la primera lectura definitiva que hice antes de volcarlo sobre la maqueta y empezar a editar, me di cuenta de que había una banda sonora, de que realmente todo el paisaje musical de la novela se podía seguir muy bien y que se podía hacer una lista estupenda que podía complementar la lectura y que podía ayudar al lector a meterse dentro del mundo de los alemanes, ¿no? Y entonces se me ocurrió en ese momento sacar toda la lista y ofrecer ese QR como un regalo a los lectores que puedan meterse
las sonoridades, en la música que va sonando a lo largo de la novela, que básicamente es música clásica y música del clasicismo y del romanticismo alemán, ¿no? Y del siglo XIX alemán y alrededores, ¿no? Que es lo que va la música que escucha esta gente. Y también me pareció bonito porque para un melómano es una playlist fácil de entender, que son grandes obras de la música de la tradición germánica, y entonces cualquier melómano puede conocerlas y está familiarizado con ellas. Pero alguien que no conoce bien esa tradición, que no es oyente habitual de música clásica, igual se pierde. Quiero decir, igual cuando escucha cuando lee la novela y se encuentra con una de las piezas, igual cuando va a buscarla en Spotify, se encuentra con que hay 40 versiones, ¿no? Y dices, ¿cuál escucho? ¿Cuál es la buena? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Cómo exploro esto? Bueno, pues esto es una forma de ayudarle a explorar a través de una selección mía de las piezas que a mí me gustan, con las interpretaciones que a mí me gustan y que son las que escuchan estos alemanes, ¿no? Todos mis libros en realidad tienen una banda sonora, ¿eh? Nunca he puesto una playlist, nunca he puesto un QR, pero la música es muy importante en casi todos mis libros. Siempre es importante para que los personajes expresen su estado de ánimo, para que los personajes se muevan en un mundo de referencias, en un mundo sonoro también, que es un paisaje, y expresa mucho. En esta novela la música les sirve, entre otras cosas, para decirse lo que no se dice nunca con las palabras, ¿no? Están siempre distanciados con mucho silencio, y la música les ayuda a encontrarse, les ayuda a reconocerse como parte de una misma familia o de una misma comunidad de afectos, entre amigos, entre hermanos, a veces entre madres muertas e hijas, y les permite esa sensación de comunidad que las palabras por sí solas no se las dan. Creo que es muy importante, y retomando esto de la música y de los personajes, no quisiéramos spoilearles cómo avanza la historia, pero sí decir que los principales, que son los hermanos, son 3 hermanos muy entrañables. O sea, son 3 hermanos con personalidades muy distintas, que a pesar de que tenían los mismos padres, crecieron muy distinto cada uno de ellos. Y justo antes de entrar platicábamos Tere y yo quién había sido el hermano favorito, ¿no? Entonces yo le decía a Tere que mi hermano favorito eran 3 hermanos. En esta historia de los alemanes son 3 hermanos. Un hermano grande, una hermana intermedia y el hermano más pequeño. Y mi personaje favorito es la hermana. Y la hermana se llama Eva Schuster, y toda la historia es basada en que son de descendencia alemana, de personas que llegaron del Camerún, que eso es como empieza la historia. Y esta Eva Schuster tenía al hermano grande, que es con quien empieza la historia catártica, que fallece, que no sabemos al momento. Bueno, nosotras dos sí, pero y que Sergio sí, pero que ustedes todavía no saben, que fallece y no sabemos por qué fallece. Entonces, todo esto hace como que retomen qué es lo que estaba pasando con el hermano mayor, y uno de los apodos, que es como lo único que les voy a spoilear porque me parece como algo muy, muy inteligente y divertido que hace Sergio, es jugar con los apodos que se utilizan dentro de la historia. Y entonces la hermana, que se llama Eva Schuster, le pone el hermano grande de apodo, porque a todos hemos tenido un hermano grande o un hermano pequeño que les encanta poner apodos, y entonces el hermano le pone Eva Braun. Y Eva Braun era la amante de Hitler. Pero como la mayor parte de los niños no tenía el contexto y no eran alemanes en la escuela, entendían Braun como la marca de electrodomésticos. Y entonces a la hermana, que le decían Eva Braun, que realmente se llamaba Eva Schuster, terminan por decirle la mini pimer, porque la mini pimer era la batidora, que eso sí identificaban los niños en su casa. Y entonces eso le parece una peor ofensa que ser Eva Braun. Entonces, total que Eva nunca se llama Eva Schuster, todo el tiempo le están diciendo
otro apodo y a partir de ahí todavía termina en un apodo todavía más triste, que era la salchipapa. Sí, la pobre Eva sufre mucho. Me alegra mucho que tu personaje favorito sea Eva, de verdad. Sí. Me parece extraordinario, a mi parecer es el mejor personaje. Pero ¿de dónde vienen todos esos apodos y cómo se te ocurrieron? Bueno, se me ocurren por maldad pura a la hora de escribir, o sea, no se me ocurren porque soy, en fin, al fin y al cabo no dejo de ser un niño de 12 años atrapado en el cuerpo de una persona de 40 y muchos ya. Entonces, bueno, sí, se te ocurren esas maldades, pero también porque, ya yendo más a la concepción del personaje, porque a mí yo concebí siempre desde el principio a Eva como una mujer muy dura, una mujer muy dura, una mujer que es muy resistente, muy resistente. Entonces, para demostrar lo resistente que es y lo poco que le importa la opinión ajena y lo poco que le importa en fin, todas las pruebas de fuerza que le imponen en su entorno, tengo que contar cómo ha sido un poco su infancia, ¿no? Y cómo al final pues cómo ha sufrido pues cierto acoso escolar con estas cosas, cómo ha vivido un poco a la sombra tóxica de su hermano, ¿no? Como su hermano también, y luego vamos a ir viendo también cómo en su familia pues tampoco se lo han puesto fácil, ¿no? Y todo eso ha desembocado en una personalidad de una fortaleza enorme, ¿no? Eva tiene una fortaleza enorme. Te voy a contar un secreto que creo que no he contado en toda la gira y en todas las cosas y en todas las entrevistas que he hecho. Cuando yo empiezo a escribir Los alemanes, le mando unos primeros capítulos, una muestra de lectura a mi agente literaria, que también es muy amiga mía. Y ella, para que vea que estoy escribiendo, para que me opine, pero a veces te ayuda un poco de que te digan, pues esto es una basura, tíralo fuera, entonces, bueno, no sabes muy bien qué estás haciendo y necesitas alguna opinión, ¿no? De gente en la que confías. Y a ella no le gustó nada el personaje de Eva. No le gustó, le pareció un personaje muy frío, le pareció un personaje que le caía antipática, le generaba una reacción de rechazo Eva, ¿no? Me decía, Eva no funciona, Eva no conecta con el lector, ¿no? Me lo dijo desde el principio. Y eso me hizo a mí pensar, hasta entonces tenía una noción más o menos vaga de cómo iba a ser Eva, pero esa reacción me llevó a la convicción de que Eva tenía que ser así, de que Eva tenía que tener esa fortaleza y que además que había que subrayarla constantemente, esa idea, porque Eva como mujer fuerte de la novela es la que ha llevado el peso de la familia, es la que ha llevado muchas cosas y al final va a conseguir ganarse al lector por otras razones, que no son la simpatía. Ella no quiere ser simpática, yo no. Pero hay, como sabes, hacia el final de la novela hay un momento en el que incluso ella es graciosa, quiero decir, ella es capaz de hacer chistes, también es capaz de reírse, tiene un desarrollo, ¿no? El personaje de Eva a los ojos del lector. Y yo, si mi agente no hubiera tenido ese rechazo al principio con el personaje, igual no la habría cincelado tanto, no me habría preocupado tanto de que Eva fuera así. Pero a veces las reacciones contrarias te llevan a pensar eso. Es decir, fíjate, eso también lo cuento porque a veces estamos buscando siempre aprobación y a veces lo que nos ayuda es una reacción contraria, lo que nos ayuda a pensar mejor las cosas, ¿no? Y a mí eso siempre me ha ayudado. O sea, cuando alguien veo que algo que yo he escrito, algo que he hecho, provoca una reacción adversa en alguien, pienso que ahí hay algo. Pienso que ahí hay algo interesante, algo que conviene explorar, algo que merece la pena, ¿no? Claro, entonces decidí explorar a Eva gracias a eso. Si no, igual se hubiera quedado en un personaje más apagado. O sea, que le tengo que agradecer mucho el rechazo a Ela. Y bueno, a mi parecer sí es la mejor. Hace rato que estábamos hablando, yo le decía que mi favorito era Gaby, pero que justo me confundía un poco que fuera mi favorito, porque creo que tanto Fede como Eva, pues los conocemos por ellos mismos, conocemos sus pensamientos, pero de Gaby no, porque no está, y conocemos como la imagen que tienen los demás de Gaby, entonces quizás por eso es que me cayó bien, y tal vez si hubiera leído sus pensamientos, quién sabe qué hubiera pasado. Y esto me hace preguntarme si crees que alguno de ellos tiene como más de ti,
de tu persona o te separaste por completo de tus personajes? No, todos tienen algo de mí, todos. Es inevitable. A ver, los escritores, yo creo, al menos desde luego yo como concibo yo la literatura, no sé hay muchas formas de concebir la literatura, evidentemente, y ninguna es correcta ni desacertada. Yo concibo la literatura como la construcción de los personajes como un intento de comprensión. O sea, yo necesito comprender bien a esos personajes. Y para comprenderlos necesito que tengan algo de mí. Es decir, es un proceso muy parecido al de los actores del método, cuando para entender el dolor de alguien piensan en un dolor suyo, ¿no? Cuando dicen, bueno, pues si mi personaje va a sufrir mucho porque se le acaba de morir su amante en sus brazos, ¿cómo interpreto yo ese dolor? Ah, pues pienso en el día que se murió mi madre, ¿no? Y entonces piensan en el día que se murió su madre e interpretan eso. Yo proyecto muchas cosas mías para poder entender esos personajes, para poder hacerlos carnales, ¿no? Y eso no quiere decir que sean partes de mí, o sea, no quiere decir que sean distintas caras de mí, sino que les necesito prestarles cosas que yo conozco bien, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de formas de entender la vida, para que ellos puedan funcionar de una manera verosímil, ¿no? Entonces todos son... yo creo que lo peor de mí se lo he prestado a Fede, creo... Sí. Yo creo que las partes que más detesta de mí, eso no quiere decir que Fede sea yo, en absoluto, pero las partes que a mí menos me gustan de mi personalidad se las he regalado a él, y hay un personaje que no habéis citado, que es Berta, que para mí es fundamental, que es un personaje brutal, que es la amiga de Gaby, ¿no? y que tiene una presencia enorme en toda la novela. Y Berta, yo no es que haya proyectado lo mejor de mí, he proyectado lo que querría ser, lo que a mí me gustaría, el tipo de persona que a mí me gustaría ser y que no soy. Esa es Berta, ¿no? Siempre juegas con eso, en todos, pero no solo proyectando cosas mías, proyectando cosas de gente que conozco, de personajes que conozco, de personas reales que conozco, que están retratadas más o menos de forma escondida dentro de la novela, ¿no? No hay un retrato, o sea, no hay, a veces, por ejemplo, hay un periodista corrupto, se llama JJ, que aparece como un personaje secundario, ¿no? Es un periodista corrupto que algunos amigos, como yo también he sido periodista y tengo muchos amigos periodistas y me muevo mucho en ese ámbito, pues todos los amigos periodistas han intentado jugar a ver quién es ese JJ, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el verdadero nombre claro, de JJ? Pero fracasan porque son muchos. Es decir, o sea, en JJ hay rasgos de algunos periodistas y también de algunos políticos y de gente que yo he conocido, pero están mezclados. Es decir, son varios. No intento hacer un retrato de alguien real para poder meterlo ahí, ¿no? Ni siquiera de mí mismo, sino que vas cogiendo trocitos de personas reales, de ti mismo, y con eso vas empastando y vas haciendo personajes que pueden recordar vagamente a alguien real, pero nunca a la persona completa, ¿no? Nunca es un retrato completo, sino que son pequeños destellos. Pero es que además de esta historia detectivesca y esta relación de familia, también entra de manera sutil y no a preguntas como muy trascendentales como la identidad, o a mí me pareció muy bonito todo este cuestionamiento del Heimat. Es que no sé si estoy pronunciándolo bien, pero bueno, Heimat es una palabra alemana que quiere decir patria, y la pregunta que se hacen sobre cuál es su patria, y entonces si en realidad todos somos migrantes, porque otro personaje secundario que hay en la novela, que no es tan secundario como parece y que además yo creo que es la parte tierna de la novela, que es Asteri, cuestiona como por qué estamos pensando en que tenemos una sola patria si en realidad si a esas vamos, todos venimos de África y todos entonces seríamos afrodescendientes y por lo tanto pues no tendríamos una sola patria porque nuestra patria sería África y ya migramos todos para todos lados. Entonces, ¿de dónde viene su patria? Si, por ejemplo, en esta historia los alemanes no están en Alemania y nunca regresan a Alemania, son alemanes que fueron a Camerún y de Camerún fueron a Zaragoza y de Zaragoza nunca regresaron a Alemania. Entonces, ¿cuál es su patria?
¿Y qué pasa que es algo que podemos nosotros aterrizar aquí? O sea, ¿qué pasa con los mexicanos que a lo mejor nacimos en Ciudad de México y ahorita vivimos en Guadalajara? O las mujeres que vivieron en Veracruz y ahorita están en Guadalajara. O el español que no está en España ahorita y que está aquí en Guadalajara. Entonces, realmente, ¿cuál es la patria y qué sentido se da? Creo que eso es como algo muy interesante para explorar y pensar de dónde vino esa pregunta. Bueno, esa pregunta viene de lejos, viene de algo que probablemente sea uno de los temas contemporáneos, ¿no? La identidad es una de las obsesiones del mundo de hoy, seguramente más que en otros momentos, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que en prácticamente todos los países ha emergido un nacionalismo muy feroz y donde se exalta la pertenencia, la identidad a la patria y donde parece que eso es algo muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente amenazada o que se siente a la intemperie, se siente que su patria, o sea, su patria entendida como un lugar de certezas, como un lugar donde las cosas están claras, donde todo funciona más o menos bien, se está desmoronando, ¿no? Tienen esa sensación y entonces se agarran a una idea a veces fanática del nacionalismo. Y eso ocurre en todo el mundo, ocurre por supuesto en España y ocurre en muchísimos países, ¿no? En unos con más fuerza, en otros con menos, pero es una oleada que ocurre por todas partes. Entonces, esto hace que el tema de la identidad sea un tema de reflexión importante que en mi obra está, en mis ensayos está. La España vacía es un libro que habla sobre estas cuestiones, es un libro que habla sobre la pertenencia, sobre la identidad, sobre nuestra relación con el país donde vivimos, ¿no? Y qué importancia tiene para nosotros como individuos, para poder vivir libres, para poder vivir, o sea, si a veces es una herramienta para ser libres, a veces es una herramienta de opresión, todo esto forma parte del discurso contemporáneo. Y aquí lo he llevado a la novela, lo he llevado a estos alemanes que a mí me interesaban mucho como tipos verdaderamente que tienen una visión muy distorsionada de lo que es la identidad, ¿no? y que es muy difícil aclararse qué carajos son, ¿no? Porque en realidad en la novela se llaman los alemanes, pero sabemos desde el principio que son españoles, sabemos que no son alemanes, pero ellos se empeñan en ser alemanes y se empeñan en vivir en una Alemania rarísima, que nunca ha existido, que solo existe en su país imaginario. Entonces, todo ese juego permite llevar esta novela, que parece que en apariencia cuenta una historia pequeñita y marginal de una familia, de una ciudad periférica, de un país lejano. De repente, todo eso hace que la novela se meta en las reflexiones cotidianas de millones de personas en todo el mundo, ¿no? y que están candentes, como bien tú decías. Es algo que todo el mundo se pregunta en algún momento, ¿no? Sobre la pertenencia, porque vivimos en momentos muy delicados en los cuales esa pertenencia mucha gente la siente cuestionada y entonces se agarra a verdaderas, a veces a verdaderas monstruosidades para poder mantener esa sensación de control sobre el mundo que se le está yendo, ¿no? Y esto es lo que les pasa a estos alemanes. Estos alemanes ven que su mundo, estos alemanes españoles, ven que su mundo se está resquebrajando y si te fijas en la novela todo se agrieta. Desde el principio, empieza en un cementerio, pero es un cementerio que está en ruinas, es un cementerio que está roto por todas partes. El restaurante al que van es un restaurante que están también en las últimas. Todos los escenarios de la novela, la fábrica de la que vivían ya no existe. El padre está a punto de morir. Todo en la novela remite a un mundo que está desapareciendo. Y eso, cuando ocurre eso, y mucha gente siente que su mundo está desapareciendo, se agarra a lo que sea para evitar que el mundo desaparezca. Y ahí es cuando surge el nazismo. O sea, el nazismo surge cuando hay un montón de gente que cree que Alemania está desapareciendo y entonces hay un señor con un bigotito que les dice, no, yo os voy a devolver a Alemania. Y dice el hombre, qué bien, por fin vamos a tener... Y así surge el nazismo y así vienen los nazis. ¿Cuál consideras que es tu Heimat? Mi Heimat, pues realmente voy a ser muy cursi, pero mi familia, mis amigos, el grupo de gente
mi pequeño mundo que es portátil. Es un mundo portátil y creo que se podría echar raíces fácilmente en cualquier otro sitio, ¿no? Pero sí, mi pequeño mundo que me he construido yo y que es un mundo elegido, absolutamente elegido, que no tiene que ver con la familia impuesta que tienen los Schuster, que es uno de los problemas que tienen, que es una familia que ellos detestan y que les ha venido impuesta desde el principio. Cuando supe que iba a estar aquí con este libro y contigo, me empecé a seguir en todas tus redes sociales, entonces pues llevas unos meses de gira y he notado que siempre eres como, bueno, ahora voy a tal lugar con mis alemanes y ahora llevo mis alemanes a este lado, entonces tienes como, los quieres mucho a tus alemanes, que no son alemanes. Sí. Que son españoles. Y pues bueno, sabemos que siempre que un autor deja afuera en el mundo su libro, pues deja de ser su obra y se convierte en la obra de los lectores. Entonces quiero saber cómo sientes que te hemos tratado los lectores. Pues la verdad que en este año de gira muy bien, he tenido mucha suerte. O sea, realmente he tenido encuentros en muchos países y también por toda España, por muchas partes, y la verdad que he sentido unas lecturas muy profundas, muy cariñosas, y creo que lo que estamos viviendo aquí es un ejemplo notable de todo ello. Sí, me he sentido muy arropado y creo que además he visto que mucha gente ha entrado en ese juego de los Schuster, ¿no? Me ha gustado mucho una cosa que ha pasado, que ha pasado a muchos lectores, y es que entraron en el libro interesados por la trama, por la supuesta trama histórica, evidentemente, y han acabado en la familia, ¿no? Y eso a mí es la mayor satisfacción, ¿no? Porque cuando tú rompes las expectativas de un lector, creo que es el triunfo del libro, es lo mejor. Cuando un libro que no es lo que tú crees que era, pero te da igual y te quedas y te parece aún mejor de lo que tú crees que era, es el mayor triunfo que puede tener un escritor, vamos, sin ninguna duda. Y eso pues me ha pasado reiteradamente a lo largo de esta gira muchísimo, ¿no? En muchos países que ya ni recuerdo y que voy a tener que digerir, sentarme tranquilamente para poder repensar todo lo que ha pasado este año, que ha sido muy intenso. Pero sí, me siento muy, muy, muy bien tratado y me siento un completo privilegiado por eso. Sí. Estamos muy agradecidas de que nos hayas permitido presentar y acompañar tu libro. No quisiéramos adelantarles ni spoilearles nada, pero sí decirles que es un libro que vale la pena. Es un libro que vale la pena como cátedra histórica de un suceso español, alemán, es de reflexión sobre la identidad, sobre el cariño familiar, sobre las relaciones humanas, pero sobre todo es una historia inteligente, divertida, empática, entrañable. Entonces, los invitamos primero, si gustan, a preguntarle algo a Sergio y también a que compren su libro. Muchas gracias. No sé si les pasan micrófonos o... ¿Sí? Les pasará ahora el micrófono. Sí. Gracias. Yo ya leí el libro. Me lo dio mi esposa, que es de Zaragoza, aunque yo soy mexicano. Y hay una parte de la novela que transcurre en México. Mínima, sí, creo que 2 párrafos. Es una fiesta, sí. Una bacanal. Ya tardaba en salir. Gaby. Mira, cuando estuve en México en mayo, solo se habló de esos 2 párrafos. Porque además es un barrio de la Ciudad de México que no es muy glamuroso. Si yo te dijera la Condesa o la Roma, sería lo natural, que es donde van los visitantes, o Garibaldi, pero fue a dar a Villacuapa. Sí. ¿Cómo metiste al mapa literario a esa colonia del sur de la Ciudad de México, Sergio? Gracias. Pues precisamente, no sé si está Mayra por aquí o se ha ido, no sé si está... No, se ha ido. Vale, no, es que la iba a citar ahora. Pues lo metí, yo conozco Ciudad de México, he estado unas cuantas veces, pero en Coapa no he estado nunca, pero precisamente porque viendo dónde podían ir, que no fuera un barrio glamuroso, investigando y hablando con amigos mexicanos, pues parecía que Coapa podía ser un lugar interesante para tener una bacanal, precisamente porque tiene reputación como de barrio aburrido y de barrio
y de barrio familiar, ¿no? Donde va de viejitos y demás. Entonces me parecía que era gracioso que en un sitio de viejitos y de barrio tranquilo y demás, pues que por la noche ocurrieran las bacanales tremendas y que se montara esto, ¿no? Me parecía que tenía parte del chiste. Solo era eso, sencillamente. Pero una vez estando aquí en México, empiezo a recibir preguntas de periodistas preguntándome que cómo estaba yo enterado de lo de las raves de Coapa. Que si yo había estado, digo, no, yo no he estado. Dice, pero claro, es que esto era una cosa muy famosa en los años 90. Era una cosa, o sea, y entonces, bueno, ha habido gente y amigos mexicanos que me han contado y me han hablado de las fiestas desmadradas en las que estaban en Coapa, con conciertos de Molotov y con cosas así, de los cuales yo no tenía la menor noticia, pero a veces imaginándote, aciertas sin querer, no sé, igual en el inconsciente, o a lo mejor alguien me lo contó y lo había olvidado, no lo sé, pero fue un acierto totalmente inconsciente. O sea, yo solo estaba buscando un barrio tranquilo donde colocar una orgía. O sea, estaba buscando un barrio donde colocar una orgía. Y resulta que en ese barrio tranquilo había orgías. O sea, es una cosa curiosísima. No era cosa tan tranquila. Sí, gracias. Nos queda tiempo nada más como para una pregunta más con una respuesta rapidita. Sí. Más que pregunta, es un comentario. Cualquier obra literaria, especialmente de usted, se celebra. La cultura de México y España, estamos celebrándola. Y la celebración implica no andar pensando en perdones. Quiero decirles que todavía siento el olor de las salchichas de los Schuster en esa obra, y así como ellos llevaron esas salchichas a España, que les hizo daño a la dieta de los españoles, también los españoles vinieron aquí a México en el exilio, y la herencia pesa mucho para los pueblos y para las familias, y la herencia de España en el exilio aquí en México es grandiosa. Mi reconocimiento y nuestro amor a los españoles. Lo sé, muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. No puedo ser portavoz de los españoles para nada, para recoger nada, pero recojo el cariño, por supuesto, y yo solo le apunto que creo que la gratitud de la España democrática hacia México tiene que ser eterna, tiene que ser siempre eterna, enorme, y yo nunca me canso de subrayar un hecho que por desgracia no muchos españoles conocen, pero que deberían conocer más, y es que el último presidente de la República, Manuel Azaña, está enterrado en Francia en un ataúd con una bandera mexicana, porque no pudo, cuando murió en el exilio en el año 40, murió en la Francia ocupada en la Francia ocupada de Vichy. Entonces las autoridades de Vichy no dejaron usar una enseña republicana para el entierro, y decían que si quería morir con una enseña española tenía que morir con la enseña franquista, cosa a la que evidentemente todo el mundo se negaba, y el cónsul mexicano ofreció la bandera del consulado y dijo: sería un honor para los mexicanos que Manuel Azaña muriera envuelto en la bandera mexicana, y así está muerto. O sea, creo que es un hecho que pocos españoles conocen, pero que deberíamos conocer muchísimo más. Así que muchísimas gracias de verdad por el apunte, un placer. Gracias. Pues muchas gracias, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Sergio y a Carolina. De verdad fue increíble estar aquí y los invitamos a su firma de libros, que es ahorita después. En el stand, gracias. En el stand. Gracias.